¿Cuántos hijos tenés, Fowl, y qué edad tienen? De los grandes se puede decir, tengo 5 por ahora. Ajá. Y por ahí se me da y tengo 8. Bien. ¿Y te leen tus hijos? ¿Es importante que te lean los que ya saben leer, desde luego? No me pueden leer. Me leen libros, ellos leen libros. Me robaron casi todos los libros de mi biblioteca. Ajá. Todos los que salían así de moda, se los llevaban. ¿Y no es importante para vos que te lean? No. Para los chicos más chicos, ahora está de moda, que los chicos les hacen escribir cuentos y tienen que pedirle al papá que un cuento para el colegio. Antes no era así. Cuando mis hijos grandes, los de 30 para arriba, iban al cole, no pasaba eso. Y ahora les piden, y yo no puedo escribir un cuento para un nene del colegio. Invento cuentos, les cuento cuentos cuando son bebitos y para que se duerman. Ahí en Ejércitos Imaginarios hay un cuento tuyo que habla del rol de contar y está el padre. ¿No te acuerdas? Sí, me acuerdo de ser la gallinita mágica, Sí. la cocinita mágica. ¿Y sos buen padre? Yo que sé, hay que preguntarle a ellos. Creo que sí. ¿Y buen escritor? Estoy seguro de que sí. Muy bien. Y escúchame, ¿qué tiene que buscar entonces un escritor? Hace un tiempo escribiste para un suplemento cultural que la narrativa no se trata solo de contar historias como piensa cierta gente. No es que no se trate solo, no. Si lo escribí así es porque lo corrigieron, no. No se trata de contar historias, sino, digamos, el arte narrativo trata de contar maneras de contar historias. Pero muchas historias que la gente cree que son historias, son maneras de contar historias. Bien. Si no, no existiría, no seguiría. Por ejemplo, yo eso lo encontré cuando estudiando a Caperucita Roja, ya Perón Rouge, etc. ¿Por qué en todas las lenguas sigue usando el mismo, sigue teniendo la cabeza colorada, teniendo algo? ¿Sabes que Chaperón no es una caperuza de ninguna manera? ¿Qué es? Cuando se inventó el cuento ese, era una... sería la expresión, sería, en inglés está bien traducido, gorrita de jockey. Birrete rojo. Birrete. Como gracioso. Sí, que no estaba abrigada, sino que estaba con algo que llamaba la atención. Pero fíjate que son maneras de contar historias. Está preparado. ¿Por qué tiene los ojos tan grandes? ¿No? Etcétera. ¿Por qué tiene la boca? ¿No? Para comerte mejor, ¿se acordás de ese juego? Sí. Está preparado para hacer un juego narrativo, con la narrativa, no está preparado para narrar. Bien. Y en general haces una diferenciación, que quería saber si era ética o estética o las dos cosas, con respecto... La ética y la estética del porvenir, dijo Lenin. Con respecto a el escritor profesional y el profesional escritor. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata eso? No, lo hice en una época... aire acondicionado. Lo hice en una época que aparecieron algunos escritores que me parecían muy promisorios. Algunos lo fue, 3 o 4. ¿Cómo quién? Nielsen, por ejemplo. Que Lo hice a propósito de Nielsen y de Chernoff en aquel momento. De que son gente que tiene una profesión, que la profesión los constituye como sujetos sociales con cierto poder, de alguna manera, y con cierto dominio de las relaciones políticas de la sociedad, aunque sean perdedores, tipo yo. Yo pierdo, pero sé cómo se podría ganar, excepto el método, ¿no? ¿Ya con ser escritor perdés? No, digo como profesional. Yo era profesional, soy profesional. Yo vivo de otra cosa. Entonces inventé esa idea de la oposición. Hay un montón de gente. Por ejemplo, hay uno muy famoso que ahora es periodista exitoso, que la mamá, esto me lo contó su amigo Jorge Dorio, ¿no? De mi infancia. La mamá le daba pastillas porque quería que el hijo fuera escritor, le daba mucha vitamina para desarrollar el cerebro, ¿no? Como un Hay regalo de Messi. sí, otro que la mamá lo mandaba a los 16 años a estudiar con Ricardo Piglia, estética, en esa época Piglia enseñaba la estética de Mao, ¿no? Era maoísta todavía, que es la manzana, se come la manzana, y todas las cuestiones. Y porque también quería que el hijo fuera escritor. Y si uno mira la trayectoria de los tipos, en realidad fueron escritores, traductores, periodistas en medios, empleados de medios o colaboradores, y armaron toda una economía y una vida social en base al trabajo
vinculado con la escritura, ¿no? Y eso es abunda. ¿Y para vos eso es despreciable? ¿Viste? Hay pésimos escritores que también, que no son escritores profesionales, sino que son profesionales que devinieron escritores. Diría el caso, por ejemplo, de Sacomano. Sacomano era un publicitario exitoso que después se volvió escritor. Pero me pasa lo mismo. Pero hay otros casos de escritores, hay dos casos fuertes de escritores en la Argentina, en Francia hay como 15, de escritores que se volvieron profesionales de otro oficio, con el asunto de que dominaban la palabrería, cuando se puso de moda la palabrería lacaniana y toda esa mentira, se volvieron psicoanalistas. Luis Guzmán, que era un escritor promisorio con su libro Frasquitos, y Germán García, que había hecho mucho ruido con un libro, con Nanina, ¿no? Y como trabajaban en la librería Fausto y vendía mucha obra completa de Freud, se dieron cuenta que el negocio estaba por ese lado y se hicieron psicoanalistas. Se dieron el pase rápidamente, en un año o dos ya eran psicoanalistas. ¿Cuál es el problema de Creo vivir? que alguno de ellos antes de haberse analizado. ¿Cuál es el problema entonces de vivir de la literatura? ¿Viste que Oden en uno de sus ensayos dice... No vi la película de Oden. No, te cuento que tiene una idea que en un punto puede llegar a ser análogo a lo que vos decís. Por ahí la copié de ahí. ¿Cómo? Por ahí la copié de ahí. Claro, no quise decir yo. Que si él tuviera una escuela de poetas, lo primero que le enseñaría es un oficio manual y que después se... Es de Valéry en realidad. Es de Valéry, es de los diálogos de Platón de Valéry, que son maravillosos. De uno que se llama Eupalino, cómo enseñaba Eupalino, el arquitecto, arquitectura. Las cosas que aprendo a tu lado. Le enseñaba. La segunda vez que la veo, no crean que hay algo entre nosotros. La primera vez que la vi traté de que hubiera y no pude. Como me trató muy mal, por eso le sugerí que fuera ella quien me entreviste. Aquella vez duró 2 minutos nuestro encuentro. Sí, una cosa así. Valéry lo que cuenta es que, digamos, cómo se convierte un arquitecto en arquitecto. Por ejemplo, yo me acuerdo de una que me conmovió. Un arquitecto tiene que pensar que el hombre va a vivir en el espacio. Esto lo va contando todo un Platón, que es Valéry, como que el diálogo de Sócrates que cuenta la vida de su vecino, un arquitecto eupalino, ¿no? Y que, por ejemplo, miraba a los constructores de naves y los veía que con un palito la ponían en el agua y lo movían así para ver cómo el palito levantaba menos olas para que fuera más rápido. Y entonces así él iba haciendo, digamos así, una teoría de cómo, un modelo físico de cómo se hacen las casas, ¿no? Pero siempre, digamos, a partir de la materia, de modelar con barro, de modelar con arcilla, ese tipo de cosas. Y sí, por ejemplo, para formar un poeta, lo que haría es lo que, por ejemplo, ninguno de los poetas, todos tienen una gran sabiduría y cada uno por alguna causa, pero ninguno tiene una sabiduría programada. Por ejemplo, ninguno viene de entender las lenguas. Hay algunos que son bilingües, como por ejemplo Gambarota, que nació en inglés y habló siempre castellano. Y escribe perfectamente en inglés, es el editorialista del Herald, y escribe poesía en español. Tiene una gran sabiduría lingüística, pero no sabe lo que es un adverbio, no va a saberlo nunca porque en la puta vida se le ocurrió pensar que es un adverbio. Preposiciones sabe todo el mundo porque tiene anemotécnica, a, ante, de, cabe, contra, sobre, tras, etc. Pero no saben lo que es un verbo. Entonces, ¿a qué conocimiento debería apuntar un escritor? Bueno, el ideal sería el conocimiento de la lengua, pero básicamente el conocimiento del habla de la gente. Desarrollar el oído para el habla de la gente, hablar con la gente. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, esa cosa que ahora se llama focus groups. En aquella época yo decía grupos, y listo, ¿no? Porque era todo grupo. Pero llamaban también dinámica de los pequeños grupos, agrupamiento, y Pichon Rivière inventó la noción grupos operativos. ¿No sabe por qué? Porque en esa época estaba de moda en matemática la investigación operativa, que servía a las empresas para la distribución de productos, etc.
y lo puso operativo, nunca se entendió. Pero acá se decían grupos operativos, grupos, yo decía grupos. Y yo un día dejé de hacerlo, después volví porque necesité la plata, dejé de hacerlo cuando cumplí el grupo 1200. Es decir, yo he tenido 1200 horas hablando con gente acá en Tucumán, en Mendoza, en Chile, en Montevideo, siempre hablando de los mismos temas, ¿no? Siempre hablaba de vino, de cigarrillos o de gaseosas. Hasta descubrí, veía la evolución, ¿no? Y ahora a veces me toca ver algún grupo y me doy cuenta cómo cambió el lenguaje. Algún grande lo tiene que saber, alguien tiene que tener oído. ¿Se dieron cuenta que el diptongo ahora en los últimos 2 o 3 años en la Argentina se formula mucho más intensamente? Yo puedo. ¿No vieron eso? ¿No escucharon eso? Hace 3 años en la Argentina, hace 5 años en Chile se usaba, y hace 3 años lo vi en la Argentina. Como la gente ya ha perdido el hábito de imitar la voz del otro, y el arte de imitar la voz del otro, entonces cuando tienen que decir algo que dijo otro, hacen así, y dibujan las comillas. Después descubrí, en un avión descubrí porque de dónde viene. Porque en Iberia siempre pasaban una cosa que yo no sabía que era Friends, y entonces yo para polillar me ponía, y las chicas de Friends hacían eso, pero después me averigué la fecha y hacía como 10 años que lo venían haciendo. Así que por ahí fue una cosa americana muy del pasado. Pero acá en la Argentina llegó en ese momento. Y el puedo, y el toda palabra que tenga alguna significación, que tenga un diptongo, se enfatiza. ¿No lo vieron? No, yo no lo vi. Pero te creo. Bueno, estabas hablando de que... O por ejemplo, que la gente del litoral, aunque no hable con acento del litoral, diptonga las vocales. Es una buena profesión la tuya para juntarse con gente que quizás si estuvieras en el ¿Sabes la cantidad de literario minas que enganché con ese verso de los focus? Ahora no, pues soy el señor viejito, nadie le va a contar el respeto. De las que estaban ahí... Claro, obviamente. Mirá vos. Tenés fama. Bueno, pero eso hablamos después. Y hacerte conocido como escritor, ¿te redituó como sociólogo? Porque estábamos hablando de que el dinero no viene de la literatura. Sociólogos son los tipos que se gradúan de sociólogos y siguen conservando su biblioteca de sociología y la van aumentando con las modas que vienen de autores, ¿no? Yo no, yo cuando me gradué guardé mi biblioteca de clásicos, 7, 8 autores, y no volví a comprar un libro de sociología, no volví a ir a una conferencia de sociología, no volví a entrar en la facultad de sociología. ¿Y cómo se llama entonces? Yo dije, como estaba de moda ya el lacanismo, y yo dije que me había vuelto ociólogo, había tachado la S de sujeto, que la S de sujeto y soy un ociólogo. ¿Y por qué te pagan? ¿Trabajas para empresas? ¿Trabajas para porque sirvo. Estoy, digamos, no me pagan tanto, ni sirvo tanto, ¿no? Pero, porque sirvo, porque si va un profesional, formado profesionalmente, no sirve para nada. Porque si aprendiste a investigar mercado en la UADE, nunca vas a saber lo que es un mercado. ¿No? ¿Por qué esa deformación en las universidades? En la UADE o en la San Andrés o Sí. Y porque son alumnos de tipos que no tienen que... Eso lo dice muy claramente Paul Lasarfeld, hablando justamente de este mismo tema, de cómo le robaron a él la palabra focus. Él es el autor de la palabra focus, focused interview. Era un método que él decía, una entrevista focused era una entrevista que el investigador tenía que pensar lo que le iban a responder. Y se hacía un modelo, esto en realidad es una proyección de Max Weber de la filosofía comprensiva, ¿no? Imaginar cómo va a ser la entrevista, imaginar lo que me va a decir esta mina. Y entonces la entrevisto y lo que analizo en realidad es cómo ella se diferencia de lo que yo esperaba. Eso se inventó en el año 41 en investigaciones hechas para la guerra, para conseguir más adhesión de los ciudadanos americanos en la guerra. Fue inventada por un austríaco que vivía allí. Tenía una frase que no me acuerdo bien, ¿cómo era? Los que pueden, los que saben, y los que no saben y no pueden, son profesores.
Hay una reversión de eso referida al periodismo, simplificada. Ajá. Serás lo que debas ser o estudiarás comunicación social. Ah, bueno, claro, no es el periodismo, es comunicación. A mí cuando se fundó la carrera de comunicación se suponía que yo era radical, locos, eran locos. En realidad no era radical, era íntimo amigo de una mina, que es justamente la que tipeó Los Pichiciegos, que se casó, que era radical, sí, se casó con el ideólogo de la juventud radical de aquella época, se llamaba Sayago. Y cuando se fundó la carrera de comunicación, él le propuso a Liz que fuera yo, y me llamaron a mí para ser director de la carrera de comunicación. Y digo, no puedo, ¿por qué? Porque estoy en contra de que enseñen comunicación. ¿Por qué? Porque ya había carreras de comunicación, ya existía la carrera de letras, ¿no es cierto? Ya existía la carrera de psicología, la carrera de sociología, ya estaba. Además, como dijeron, pusieron comunicación social, ya estaba el sello puesto. Ya la palabra comunicación social, no luchamos contra la palabra comunicación social, ¿sabes por qué? Porque fue un invento de la Iglesia, en la Argentina un invento de la Iglesia para oponerse al término que usábamos nosotros, que era comunicación de masa. Claro. Que mi nena no tiene comunicación de masa, qué grasa, no puede Sí, ser. Es como sacar registro de camionero antes de manejar el auto, ¿no? ¿Y vos participaste en la primera encuesta preelectoral que se hizo acá en la Argentina? ¿Quién contó eso? Eso yo no te lo dije. ¿En el 61? No. Sí. ¿Te puedo decir dónde está? En el año... no, mira, las elecciones... Fue una encuesta que pagó el Servicio de Informaciones de Aeronáutica, lo supe después. Yo era ayudante de cátedra de Sociología, de Ciencias Políticas. Y el profesor titular era un señor, José Luis de Imas, que no entendía mucho de investigación social, aunque tenía una formación en sociología política en Francia. Pero un señor de derecha, digamos, un partido que se llamaba Unión Federal, ese tipo de cosas, ¿no? Católico, etc. Y contrató a un compañero mío estadístico, que era ingeniero y enseñaba estadística y era bastante buen estadístico, para diseñar la muestra, y se hizo una encuesta en Capital que predijo con precisión, un día antes, las elecciones, en las que ganó alguien, no me acuerdo de lo que fue, era durante el gobierno de Iguía, ya había sido en el año 1964. Fue antes de Salta, así que el 63. Esa la hizo Imas. ¿Y qué le hizo peor al país, la sociología o el periodismo? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. No sé, en este barrio habría que decir el peronismo. Pero no, ninguno de los dos. Es como decir que le hizo mal el psicoanálisis o que le hizo mal el desarrollo de la industria automotriz. ¿No? Cada uno tiene su responsabilidad aparte. Bien. Porque la derrota de Caseros, podríamos decir que le hizo mal. Claro, seríamos unos hermosos bárbaros. Tendríamos provincias inglesas. Maravilloso. Y tengo un ejercicio contrafáctico. ¿Qué hubiera pasado pequeño? ¿Qué hubiera pasado? Hoy tuve una gimnasia, nadé y hice yoga. Ahora me toca el contrafáctico. Dale. Bueno, cambio de opinión. Entonces contame que estamos hablando del tema de literatura y no, dinero. Dame el contrafáctico, me encanta. Ahora en un rato te voy a hacer desear. Se percibe en ciertos escritores, en ciertos editores, un deseo por escritores argentinos por publicar en España. Quería saber en tu caso si eso redituaba realmente a nivel dinero, a nivel prestigio. No, sí, claro, te compran un libro en España. En una época a mí me pagaban 5.000 euros. Lamentablemente todavía estaba el euro con el dólar más o menos igual, ¿no? Lo cual es grave porque los anticipos que me dieron a cuenta de los libros que en la puta vida van a vender, yo ahora los debo en euros. Ahora pagaré, obviamente, no se pagan estas cosas. Pero ahora pagan 1.000, 2.000 euros. Siempre es más plata que lo que te puede dar un editorial argentino, no te dan nada. No te dan nada. O sea que no es salvo que ganes el premio Herralde, no me refiero a nadie. A nadie de la platea. Y bueno, trabajaste en consultoras, encuestas y demás. Y en el 79 empezaste con Tierra Baldía, No empecé y terminé, la hice, punto, la inventé. ¿Cómo eso quería que me cuentes? ¿Cómo es que la hiciste y la inventaste? Porque tenía guita y me pareció
que era el momento adecuado, el 78, que era el momento adecuado para meter, porque yo realmente estaba asqueado, no de la dictadura, asqueado de la cultura alternativa a la dictadura, de lo que se venía. Tengo un poema que me gustaría leerte, un pedacito, un poema pésimo, pero que fue publicado en esos años, porque yo veía venir esta cosa. Entonces inventé... Esta cosa que es algo de lo que... La cosa que después vino, que a mí me parecía, no sé por qué, creo que era me producía un profundo malestar estético, ¿no? La idea de que empezara el sensiblerismo, que volviera brutalmente al revés, porque digamos, que después de haber atravesado a Borges y a Puig, volviéramos a caer en el realismo ¿no? De penas y olvidos, de esas boludeces, de títulos de tango, ¿viste? Que empezaron, fueron como 16 novelas seguidas con frases de tango, ¿no? Títulos, no me acuerdo cuáles eran, los tangos me los acuerdo, las novelas no. Después empezó la desaparecidología, 18 novelas de desaparecidos, ¿no? Pero yo lo vi venir esto en el 77, 78, y digamos, traté, en esa época no había nada que a mí me diera una línea, salvo la revista Literal que había salido en el año 72, que para mí era una especie de Biblia. Era una revista, no la soportaría, pero tenía cosas brillantes como aquel artículo que se llamaba, dirigido a los montoneros, o a los jóvenes peronistas, y a todos esos psicoanalistas que se hicieron peronistas y explicaban a Lenin desde Freud, y a Freud desde Marx, que decía un artículo que decía que una palabra trae la otra, y cuando las palabras todas lleven a las manos, los que empezaron con esas palabras van a estar en otra parte, que efectivamente ocurrió, ¿no? Todos rasgaron. Eso fue lo que empezaron el juego. Y el artículo se llamaba No matar las palabras, no dejarse matar por ellas. Entonces yo buscaba, y realmente no encontraba alguien afín a esta sensación mía, salvo uno que ya no escribía, en aquella época no escribía más, que era Di Paola, y otro con el que no tenía ninguna afinidad ideológica porque era liberal, extremo en esa época, que era Miguel Briante, y era el empleado de la revista Confirmado de Agulla, ¿no? Después mataron a Agulla, Briante dejó de ser liberal, se hizo del PIB, que es una manera de ser liberal, ¿no? Digamos, pero en ese momento no me inspiraba confianza. Además, Briante rechazaba en literatura cualquier discusión teórica. No tenía nada más que esto que había lo que salió en Tierra Baldía. Perlonguer, a quien conocía, y que todo el mundo... Pero ¿de dónde lo conocías a Perlonguer? Era empleado mío, pero se burlaban de Perlonguer. Todos se burlaban de Perlonguer. Porque era gay. No era, perdón, si no decía en esa época que era gay, te cagaba trompadas. Decía que yo soy puto, culastrón, no gay son los yanquis. No, muy distinto era. No, se burlaban porque él iba a leer un poema y leía poemas maravillosos, y como lo leía con vocecita de marica, exagerada porque no era la voz verdadera de él, se burlaban de él. Porque ya era un personaje ridículo en la universidad cuando en la asamblea hablaban los montoneros, hablaban los de Lerpa, hablaban los de Acción Comunista del Sur, no, venían Acción Comunista del Oeste, y todos hablaban y pedían, quiero hablar en nombre del Frente de Liberación Homosexual. ¿Entendés? La poesía, yo vi el libro, y eso es una maravilla. Se lo dije a la jefa de él, que era una empleada mía. Entonces me lo presentó y digo, esto hay que publicarlo, y trabajamos. Es un libro que fue muy trabajado. Trabajé mucho yo y mucho Lamborghini. Ojo, no que le agregamos ningún valor, les quitamos ruidos a Austria-Hungría. ¿Y a los Lamborghini cómo los conociste? A los Lamborghini, ¿cómo los conocí? Porque a Leónidas Lamborghini era un viejito para mí, ¿no? Yo tenía 32 años. Era un viejito que vivía en el tercer piso de un edificio donde yo vivía en el 10º, y en el 4º vivía Joe Baxter.
un famoso profesor de la Revolución Vietnamita. Y este viejito, yo tenía sospechas que era Service, porque en los años 73, 74, siempre llegaba, hacía un rollito con un papelito, con una cartulina amarilla, que era un boleto de ferrocarril, y lo tiraba en el ascensor. Entonces yo digo, este tipo es Service. Y bajé al ascensor a ver de dónde era el boleto. Y el boleto era de La Plata, pero había muchos boletos de La Plata. Claro, ¿cómo no iba a venir de La Plata si era el secretario de Cultura del gobierno de Videgain? Bien. Así lo conocía ese viejito. Y un día, una vecina vino a casa, no sé por esas cosas, una inglesa vecina, y me dijo, acá viene un señor que es hermano de un escritor argentino que era novio mío, es Osvaldo Lamborghini. ¿Vos lo conocés a Lamborghini? Sí. Uy, un día lo quiero conocer, y me lo trajo, bueno, charlamos un rato y ahí tuvimos cierta amistad. Él estaba en la lona, como siempre estaba en la lona, y yo le di una especie de cobijo en mi agencia de publicidad. Yo tenía además una agencia de publicidad. Mi agencia de publicidad trabajó un tiempo. O sea, estaba con Berlonger también trabajaba. No, yo tenía dos agencias, tenía una agencia separada, dos edificios, una de marketing y otra de publicidad. Bueno, y bueno, por supuesto no servía para trabajar, bueno, pero era el famoso, cualquier cosa que dijera era brillante y servía para que no pensara. Entonces, bueno, tenía los Lamborghini a mano. Lamborghini ya estaba en México, ¿no? Leónidas. Me empecé a escribir a Leónidas y armé esa cosa con Steinberg, un tipo con el cual tenía y sigo teniendo muchas afinidades, a pesar de su amistad con Tellerman. No, su amistad no sé, pero por lo menos que fue el maestro de Tellerman, uno de los maestros de Tellerman. Pero como Carlos da título de licenciado. Y bueno, eso es lo que había, lo que tenía. Ahora, si pasara por esta misma crisis, yo sé a quiénes podría evitar, o tendría que evitar, para, digamos, sobreponerme al ruido que veo que se viene. ¿Y Ariel Temperley? No lo edité jamás. Yo el Temperley lo conocí porque a mí me llegó a la revista El Porteño un libro. Supuestamente yo era periodista del Porteño, no era. Iba al Porteño a llevar las notas. Había un sobre para mí, un libro que era Kroll. Lo leí y me caí de culo. Y escribí una notita sobre Biel. Y en esos mismos días, en un bar, que yo estaba, en un bar raro, muy raro, era el Proceso todavía, que quedaba en la calle Peña, que era el Conventillo, se llamaba. Funcionaba de noche tarde, una cosa. Era un anticipo de lo que vendría después. Yo estaba con Peiseré, qué casualidad, y en la absoluta oscuridad escuchaba la voz de Briante. Entonces fui a saludarlo a Briante y me presentó a Biel Temperley, que no le vi la cara porque no se veía. Fue la primera vez que lo vi. La segunda vez que lo vi, ya lo vi en la bomba de cobalto en los últimos días de su vida. Pero todo el mundo decía, como yo escribía siempre a favor de él, decían, tu amigo Biel Temperley. Pero me pasó con muchos tipos. No era amigo. Después me dio una amistad, digamos, su enfermedad, que me mandaba cartas y eso. Me regaló su obra completa que yo se la devolví a la familia y me murió, ¿no? No era eso. Sí, por supuesto. Ojalá si hubiera en el 78 hubiera descubierto un libro como Kroll, o como después lo que fue después el Capital Británico, sin vacilar lo hubiera metido, ¿no? ¿Y sentís que si pero eso parece vos no hubieras hecho ese trabajo, lo hubiera hecho otro? No estaba el clima para el... No, sí, había cierta cosa. Con grandes distancias y diferencias. Yo creo que la gente de Último Reino, por ejemplo, publicado basura, ediciones de autor y todo lo demás, pero, digamos, sacaba apéndices a la revista que eran realmente también señales, como por ejemplo, yo me acuerdo que publicaron Molina, un gran poeta olvidado por la sombra de Borges, o por el borgismo, Molinari, de los años 30, publicaron a Fishman, otro tipo, digamos, reprimido, y sacado a la luz desde el mal lugar, por Cito Lema,
por el plus de ser loco, como si la locura fuera le diera agregar algo a la poesía. Y él hizo una edición muy digna de un libro que no es un libro de un loco, que es Molino Rojo, ¿no? Y Ciudadano del Olvido, que es uno de los grandes libros de América Latina, de Huidobro. Tenían una máquina y largar esas tres cosas era realmente una operación similar. Similar. Lo que pasa es que en ellos había mucha actividad, era un grupo de amigos que publicaba todos los poemas de los amigos, que eran todos casi indefectiblemente malos, ¿no? Y en esta operación que hiciste vos, ¿qué tirada hacías? ¿Te preocupabas porque los libros le lleguen a determinadas personas? Siempre es carísimo en esa época, porque fíjate que los libros de Tierra Baldía están hechos con plomo. Yo me parecía, en esa época me parecía horrible el offset, ¿no? Igual que los de Biel, eran todos composiciones en caliente. Tirar 1000, tirar 2000 era lo mismo, el que más laburo era la composición. ¿Y te ponías a...? De Perlonger hice 2000. ¿Y se vendían? Sí, lo que pasa es que no los ganaba yo porque yo los llevé a distribuir a Galerna y nunca más me los devolvieron. Y ellos dijeron que los quemaron porque yo no pagaba el alquiler del depósito. Gran historia. Ahora el que me dijo eso, ahora es el presidente de la Cámara del Libro. Le dije. Hará 2 o 3 meses que Interzona organizó esos encuentros en la boutique del libro. Dijiste que odiabas los libros. Si tuvieras que editar, el material, sí. Si tuvieras que editar, ¿volverías a editar, a hacer otro sello? Que recién dijiste que no veías con agrado lo que se venía. No, haría una cosa completamente distinta. No sé qué, pero no sería eso. No sería eso. Hay libros. No sé, yo porque ahora estaba contento con mi edición española de un pedazo de Pájaro de la Cabeza, ¿no? Que se llama El libro que el paella y los cuentos de pájaro. Y realmente creo que un buen libro, un libro lindo, con olor a libro, ¿no? La tapa, como son estos libros españoles de una editorial muy pequeña de Extremadura, se llama Perfidia, le digo, no, pretérita, no. Pretextos. Con P. Preservativo, no, pretérito, no. Pretextos, ¿no? No. Tiene mucho que ver con el de pretextos, no. Periférica. Proto. Estos tipos, es para un escritor realmente, para mí, es un placer encontrarse con un libro, porque a mí de chico me gustaban los libros. Tenía un mal gusto literario, tan malo, tan pésimo como mi gusto editorial. Me encantaban las ediciones de Aguilar con tapas con papel Biblia y tapas de cuero. Compraba 1 o 2 de esos libros por mes a un vendedor a domicilio que había en mi pueblito Quilmes. Y llegué a tener una biblioteca, 3 estantes llenos. No regalé ninguno, no me quedó ninguno. Eso se lo fueron afanando. Los tipos que te afanan libros en tu casa se llevan esos libros caros. Pero bueno, no me gustan los libros, además me va mal con los libros, tengo un quilombo con los libros. Yo los pierdo. Yo tengo en mi biblioteca de haber 3 libros triplicados y me faltan libros fundamentales. Si alguien sabe quién tiene la retórica del Ausberg, los 3 tomos, por favor que me devuelvan por lo menos el primero o el segundo. Y los triplicás porque los perdés, compras otro y después lo encontrás. Claro, porque viene Damián Ríos y me pide la retórica del Auer porque le interesó la retórica. No sé lo que es retórica, pero le interesó. ¿No? Viene mi hijo y que en la facultad de cine le dijeron que tenía que leer Foucault y se lleva las palabras y las cosas. El libro que no volvería a comprar, pero bueno. Y vos ahora estás por publicar un libro por Mansalva y tengo entendido que el año que viene se reedita Vivir Afuera y Restos Diurnos por Interzona. Sí. Y ya publicaste en editoriales grandes. ¿Qué motiva tu decisión a cambiarte a sellos independientes? Concretamente, para vender 3.000 ejemplares de La Flor, que era una gran editorial en aquella época, de los Pichis, llevó como 15 años. Para vender 4.000 o 5.000 ejemplares en Sudamericana, en 2 o 3 ediciones, nunca se sabe cuántas editan en Sudamericana,
llevó como 7 años. Interzona agotó una edición en un año. Un libro de mierda, como puede ser Runa, que es un libro para un lector especial, yo no sé quién es, pero hay gente que vive leyendo Runa toda la noche y se acuesta a dormir con Runa. Acá y en Europa también. No estaba todo lo que en esa época, en Interzona. Pero un libro como Runa vendió 1000 y pico, 1500. ¿Y a qué atribuís entonces? ¿A qué atribuís ese cambio de...? Primero que no te afanan. Yo en el momento Pájaro de la Cabeza, en la editorial sudamericana, Pájaro de la Cabeza, había vendido 900 ejemplares. Decía, ejemplares editados, no decía ejemplares editados, decía, ejemplares vendidos, rendidas las comisiones, ejemplares dañados, extraviados y en consignación. La suma de dañados, extraviados y regalo era mayor que la de venta cada mes, a lo largo de 4 años. Entonces yo dije, bueno, quiero el recibo, por eso hicimos un juicio. Le hicimos, y digo, lo hicimos porque me lo hizo gratis un escritor joven que era abogado en esa época, Diego Sigalevich, gran abogado, los reventó. Porque cuando uno regala un libro tiene que tener por lo menos un remito que lo mandó de regalo. Y no puede ser regalo de 300 libros. Y la más, los dañados, que me los den a mí dañados, y la pulpa de papel es mía. Por lo menos el 20% de la pulpa de papel es mía. Y vos fuiste uno de los primeros... Te digo, te afanan, es muy común que te afanen. Por otra parte, eso en Argentina, en España. En España vos vas a España, te descubren que sos un escritor de la gran puta. Mirá que hay grandes escritores descubiertos por ellos. Villoro, Rey Rosa, Fowil, no, en serio, Piglia, ¿cómo se llama este otro? Hay muchos. El boliviano, que a mí no me gusta nada, pero bueno, es un apellido compuesto. ¿Boliviano? Sí, un boliviano que vive en Estados Unidos. Un boliviano, digamos, de grupo, ¿no? Ya me lo voy a acordar. Bueno, todos esos tipos son un boom porque ganaron un premio, porque fueron tapa del País, del ABC, le hicieron grandes reportajes, salieron en la televisión. Eso salen hoy, ¿no? Y las primeras 3 semanas, yo por ejemplo en España, en cada uno de los libros, no sé cuáles, tuve 21, 23, 25, lo que se llaman ruedas de prensa, donde hay unos burócratas graduados en filología o en periodismo, con anteojitos, que toman nota de todo, que son los jefes de prensa o asesores de prensa editorial, que se te ponen como un milico al lado, en la pieza del hotel, y te dicen, ahora a las 10:25 tenemos la Gaceta de Magoya, no sé de qué puerto, ¿no? La Vanguardia de Barcelona, El País de Madrid. Y entonces te manejan y haces 23 o 20, yo hice una vez 23 ruedas de prensa. ¿Y te molesta someterte en a una semana, la verdad, se vendió muchísimo. 1000 ejemplares. Y después, chao, ¿quién se va a acordar? Un boludo argentino que fue tapa, ¿viste? Además que la gente sospecha de que no sirve. ¿La gente sospecha qué? Que no sirve los argentinos, salvo Piglia. ¿Pero sabes por qué? No. Porque escribió Plata Quemada, que hicieron la película, que en España, para España es una revelación esa película. ¿Ves? O sea que te está yendo mejor con las editoriales independientes. Pero por supuesto. Y fuiste uno de los primeros en colgar tus textos en internet. ¿Eso molestó a tus editores en ese momento? No. Algunos tipos inteligentes se dieron cuenta de que vendían más libros gracias a internet. Vendía más, en vez de vender 8 por mes, vendía 17. Porque el tipo que lo leyó o lo miró, después tiene un cumpleaños de la prima y se lo llevó de regalo. Bien. O de la cuñada, no sé. Nunca me metí en el tarjeta. ¿Y pensás que la circulación de textos en internet se puede sostener por sí sola en un futuro? En general... Hay un texto muy bueno, ¿quién lo...? ¿Sabes de quién? Mirá lo que voy a decir, Hay un texto muy bueno, que no es un texto, es un reportaje. Porque se la ve que se apretó la cabeza y exprimió su cabeza y se leyó todo lo que hay sobre el tema y habló con todos sus compañeros de universidad en Estados Unidos. Ricardo Piglia, el reportaje de Ricardo Piglia, hecho por Horacio González, que salió en la revista de la biblioteca
en el número de esta semana o de la semana pasada. ¿Y estás de acuerdo con el análisis que hace? No estoy de acuerdo, pero me pareció que revisa muchas cosas. Y además plantea esta cuestión de la provisoriedad del lenguaje de Internet. Creo que sí. Pero distinto es la biblioteca de Internet, que es lo que yo siempre defendí desde la época que la biblioteca de París la publicaba los libros en imagen, TIFF, no en JPG, no en PDF ni siquiera. Eran fotos, bajar un libro le costaba un huevo, ¿no? Eran fotitos de las páginas. Muy difícil de leer. Cada vez que querías, en la época del Windows, el primer Windows, abrir eso desde que te tardaba un año en abrir la foto, ¿no? Pero bueno, pero ahora con los PDF, las bibliotecas PDF son brutales, y el libro electrónico también. Salió la maquinita esta de... como un lector, sí, una pantallita de Amazon Sony. Amazon con alguien más. Con Sony creo que es. Con Sony, bueno. No sé, no creo que ande. En Japón sí iba a andar, porque en Japón todo el mundo anda con una cosita eléctrica. Todo lo que es eléctrico se lleva, ¿no? Acá se quejan de los árboles, pero es peor, ¿eh? El daño ambiental que producen esas mierdas con las pilas de litio. Y desde que empezaste a publicar hasta ahora, que pasaron muchos 29 años, 31 años. Hubo cambios en el mercado editorial, en la industria cultural acá en Argentina. ¿Cuáles son los que a vos más te llaman la atención? La concentración en un par de editoriales, de capital de afuera. Al revés. El valor agregado que dan las editoriales pequeñas y buenas, como Entropía, por ejemplo. Y un día fui a almorzar con Sarlo y me recomendó 3 libros. ¿Cuáles? Me acuerdo, dos compré, otro no encontré. Y de los 3 libros eran de Entropía. El de la chica que me pareció buenísimo, a la gente no le gustó, no sé por qué. Romina Paula, a mí me pareció muy bueno, muy verdadero, no bueno. No sé si. Y otro libro muy verdadero como Open Door. De Yossi Javili. Ese también. Son libros, ¿entendés lo que es un libro verdadero, no? Contanos. Hay gente joven ahí. Y son libros que están escritos. Otro libro verdadero, te voy a decir cuál es. Absolutamente imperfecto. El de Pablo Ramos. No me acuerdo el título. La novela. Me costó un huevo, es muy largo leerlo. Y es muy desparejo, y tiene capítulos pésimos, y redundante. Es el libro de un drogadicto y borracho. No sé si eres así o su narrador imaginario es así, pero es un libro bien reventado. Pero es verdadero. ¿Qué quiero decir con esto? Y que los tipos quieren contar una cosa y la cuentan. No, pero no quieren contar una cosa teórica. Es decir, no quieren contar algo sobre el tango, ¿no? ¿Entendés? O algo sobre la represión policial de los años 70. ¿No? Quieren contar algo que sucedió. Digamos, por ejemplo, el libro de ninguno de estos 3 libros tiene nada que ver con la guerra sucia, y sin embargo ni la citan. Por el libro de Alan Pauls, por ejemplo, este último. La historia de Johnson. Esa guerrillera que se travestiza a varón para hacerse pasar por un coronel del ejército, se pega un bigotito y vive en un barrio de milico. ¿Vos creés que un milico, realmente, vos creés que un milico no lo reconoce, no reconoce una mina a 8 kilómetros? Y más con lo que sabe que le gustan las trabas a los milicos, ¿no? Digo, ojo, no critico el problema del verosímil. Critico el problema de la huevada, de querer contar de poder contar la represión o la historia de aquellos años con una referencia de ese tipo. Bueno, porque está la constitución no sé qué diría yo, mira que parece, dice lo que escribí si parece cierto. La constitución del sujeto argentino está más presente en el libro de Pablo Suárez que en los libros estos que intentan reconstruir un caso de Pablo Ramos. Pablo Suárez es el dueño de la tapa. Yo siempre digo Pablo Suárez. Muy bien. Y si a vos te dieran a elegir entre reeditar tu obra completa y solo tus libros buenos, ¿qué elegirías?
No, la obra completa no. Los libros chotos. Porque hay algunos libros tuyos que acá son inhallables. No, pero no, ya, ¿cuál? Urbana, por ejemplo. Ah, Urbana está en internet, ¿cómo no lo vas a ver? Bueno, no, me refiero a librerías. Para, el que pague. Sí. El que pague. Damián Tabaró, que andaba por ahí, rompió el chanchito y puso la mosca para sacar en otro orden de cosas. Lo va a sacar. Si rompe el chanchito. ¿Y a vos no te gusta mucho en otro orden de A cosas? mí me gusta mucho. Yo hubiese preferido editar primero, vivir afuera. Pero como esta bestia de Sudamericana hicieron 6.000 ejemplares que no se sabe dónde pueden estar. Y además son feísimos, ellos van a poder vender nunca. Con unas palmeritas. ¿Viste? Cuando yo lo vi dije, esto es una propaganda. Verané en Cancún, aproveche ahora que está nublado. Era gris, con palmeras grises. O sea, que si hay plata puedes publicar una novela que no te guste, un libro que no te guste. No, que no me guste, no. Los que no me gustan me ofrecieron El oro y el moro por reeditar en España una pálida historia de amor y La buena nueva, ni en pedo. Ni en pedo. Un detalle arbitrario, no es arbitrario, es No, lógico. Porque estábamos hablando de España y demás. Y en Cantos de Marineros en las Pampas, ¿vos estabas pensando en el lector español cuando lo escribiste? ¿El cuento? Sí. No, para nada. Para nada. Si lo Estaba pensando en lo que estaba pensando en Brice Marín de Mallarmé. Porque hay giros que son un tanto castizos y se los compara con... No, querida, es el español de la época. Lee Galás de Buenos Aires, que es un tratado del léxico argentino del siglo XVII. ¿Conocen ese libro, Galás de Buenos Aires? Lo escribió un macho de verdad, Manucho. Ahí está la referencia, digamos, de ese No, narrador. yo leí Manucho. No, Manucho en realidad fabuló un argentino plausible de aquella época. Hablaba en español, pero que si no lo lees vos, al compás de qué toca Martín Fierro, al compás de qué habla. Bueno, la vihuela es una palabra, yo con el mismo método en que alguien podría fraguar la vihuela, yo fragué las palabras de estos tipos. Por otra parte, creo que había personajes españoles. Sí, el que habitaba la flota de mar. Sí. No, para nada. El narrador dice que platican y... No, lo que hice para el prólogo de ese libro lo hice sí para España. Por eso no se publicó acá. ¿Y te gustaría publicarlo? Sí, sale en Mansalva, lo publicaré en el libro de Mansalva. Y en este libro que va a sacar Garamona, ¿vas a publicar artículos tuyos que ya salieron en el Porteño? Que ya salieron. Que salieron los 80 en el Porteño. Eran como 1000 páginas y yo empecé a tirar todo lo que era muy redundante. No seleccioné por tendencia. Va a estar el artículo ese famoso que habla de la continuidad en la política cultural del proceso No, de la por supuesto, dictadura. es un capítulo entero eso. Bien. En realidad le va a faltar un artículo que fue el primero que escribí contra Pacho Donel y el finado Cortiza. ¿Vio? Bueno, pero está afinado. Desde el día que ganó el premio Nacional de Poesía y Literatura con Videla, para mí es un finado. Porque el secretario de Cultura es el cuñado. Ese artículo no lo encontré. Se llamaba La política cultural del gobierno democrático. Encontré uno que salió el mes siguiente, que se llamaba Enrique Vázquez, era un periodista de la época, y la democracia vigilante, por Don Cana, ese tipo, que nos denunciaba por subversivos. ¿A quién es? Denunciaba al porteño. Y ahí, bueno, está entre ese artículo y otro que viene después, están más o menos los mismos temas. Sí, está. ¿Y hay alguna de esas ideas de las que desarrollás ahí, que son hace 20 años atrás y que dialogabas con gente que estaba operando en ese momento? ¿Hay ideas que rescates y que puedas aplicar a la política cultural actual? Pero escúchame, Tellerman parece dibujado por la antítesis a mi proyecto. Esa huevada de los festivales y todo eso. La separación entre vida cotidiana y la cultura como un espectáculo. O sea, no ha variado mucho.
Sí, ha variado porque la industria cultural, lo peor de la industria cultural que la industria discográfica, que es la malversación de músicos y de música, ha crecido mucho y ha aumentado mucho su poder, a pesar de que se la bajen de la web. Ha aumentado mucho el poder. Otro día, ahí, si vos miras, fíjate que el director general de BMG en la Argentina, ¿sabes cómo se llama? No. ¿Está buscando? Enrique Fowley, ¿te suena el nombre? Sí, es mi primo. Conoces de cerca el tema. No conozco, lo llamo y lo puteo cada vez que escucho varias cosas espantosas. Soda Stereo. Nunca terminan de volver. No, hay uno peor, Vicentino. Bueno, tenemos que ir cerrando por el tiempo. ¿Te quería hacer? El tiempo que me impusieron. 66. Mira, yo tengo un problema. Vos te conté que salí de casa rajando 6:30. Sí. Después de tomar 1 hora de mate. Ahora me tomé 2 vasos de agua. Yo me tengo que mear. Bueno, ¿aguantás un cachito más? No, loca, 5 minutos. Ahí te lo. Bueno, dale. No, que vos sos famoso. El otro día alguien me contaba que Briante sentía como cierta incomodidad al leer textos de gente de generación, de gente más chica que él. Y entre muchos escritores se te conoce como el que iba con un disquete en la mano que un autor inédito le había dado, te había dado su texto y vos lo habías leído y hacer una devolución. Estoy explicando un poco. ¿Vos seguís haciendo eso, leyendo cosas que te manden? No, vuelvo a la política cultural. Me puse en el tiempo para ver si había venido el subsecretario de Cultura de Macri. Sí, no. Bien. Dije que si no, escribía en contra de él. Ok. La lógica de la amenaza. ¿Qué hacía el disquete? ¿Andaba con un disquete? Sí, solías leer. No, yo metía los foros, ¿sabes? Con disquete en América. Era los chinganeas, exacto. Bueno, pero cuando te propuse que analices un texto acá como en vivo, me dijiste que sí. ¿Tenés ganas de hacerlo ahora antes de ir al baño? ¿Puedo ir? Antes de ir al baño. Antes, bueno, dale. Sí, bueno. Me parece muy malo, pero sí. No, pero en realidad no, porque hay un mito ese de que yo analizo un texto. No es que yo analice un texto. ¿Cómo es? No es que yo analice un texto. Yo agarro un libro, miro la primera página. Miro una página cualquiera al azar. Le pregunto a la chica que me lo trajo, ¿qué día cumplís? ¿Qué día cumplís vos? 30 de marzo. 30 de marzo. Entonces digo, 30 de 3. Voy a la página 303. Si no la hay, voy a la página 30. ¿Sí? Le sumo 1, voy a la 31. Y leo la última página y yo ya sé lo que me va a pasar con este libro. Hasta ahora a mí nunca me falló. Y después, si te gusta, lo lees entero. Esa es una aplicación de ojo, hay una cosa que se llama el principio de inducción aritmética, pero hay un estudio matemático ahí acá, que dice que si 0 tiene una propiedad y 1 tiene esa propiedad, y tomando un número cualquiera del sistema tiene esa propiedad, y si se le suma 1 también la tiene, todos los números tienen esa propiedad. Se llama principio de inducción completa. Este es un método de lectura, entonces. Bueno, leo cómo empieza. Lo voy a poner acá en el aparatejo. A mí, por ejemplo, no me gusta, yo hago una lectura más de tallerista que de... Al comandante Pedro, militante del ERP, que iba a estar al mando durante el asalto, a mí no me gusta que fuera militante del ERP. Yo creo que hoy nadie sabe, nadie tiene por qué saber lo que es el ERP. En Uruguay ya no saben lo que es el ERP. ¿Pero te parece? Incluso a mí me llegan 20 mails por semana del ERP, que es una cosa, no sé qué es un método de qué, racionalización de productos, de qué. Es una propaganda probando ERP. Es una sigla de, si vos buscas ERP en internet, vas a encontrar más ese método, que no sé qué es. Pero hay una vuelta setentista ahora que se... Sí, pero entre los 50.000 boludos que leen página 12, y perfil y ADN. La gente de INE ya no sé cómo vuelve, se quedó en el 40. Bueno, yo, por ejemplo, a mí no me gusta que el tipo sea militante del ERP. Porque un comandante Pedro ni siquiera es militante, es un comandante. ¿Ves la diferencia? Yo podría, a mí siempre, un militante del ERP murió en Montechingolo, me parece bien, porque es para definir el tipo, pero si uno llega a comandante, seguro que es militante. ¿Para qué voy a hacer un pleonasmo? ¿No? Como decir un ojo de la cara, un día de la semana. Bien. En Campo de Mayo, donde lo torturaron uno de los tormentos,
tormento, tortura, fue el abrirle el vientre y hacer que una rata le caminara por las tripas. Eso yo lo leí en el año, como la tortura china, en los años que se... Pero no era abrirte el vientre, era meterte azúcar en el orto y ponerte la rata que vayan a buscarla, que es mucho más interesante para nosotros y para las ratas. Me parece que no tiene mucha imaginación, me parece que, yo lo siento y está presente acá, ¿sos vos? No, Igual no, lo siento, pero me parece, globos de sangre del tamaño de piñata se inflaban a la altura de su estómago. No, pará, olvídalo, olvídalo. Globo, la sangre no hace globo. Puede ser globo cuando sale por la boca, cuando te metieron un tiro en la panza y te sale sangre por la herida de pulmón, pero sale por los mocos que llevas en el esófago y en la faringe, se forma un globo. No es sangre que haga globo, la sangre no hace globo. Es un desconocimiento, una falta de tensión en el relato de la escena, en la construcción de la escena. No es una escena verosímil. Verosímil, quiero decir, no importa que sea verosímil. En la Iseca sí podría haber globos grandes como piñatas, ¿no? Y con forma de bicicleta. Pero es otro registro. Lo mataron, dicen que si él hubiera estado al mando de las cosas, habría salido mejor. Bueno, pero acá hay un problema lógico también. Hay un juego. Si es deliberado, me parece que es genial. Como en la novela de Alan Pauls. Me parece genial si el juego es el pasado, no de la novela del pasado, de la nueva, ¿no? De la historia de Chanton. Que ese juego maravilloso de que es un pentimento, el libro donde el tipo está hablando de un personaje que vivió antes, pero no se sabe de qué año del personaje está hablando. Eso me parece. Si es así, si es deliberado, fue genial. Al comandante que iba a estar al mando en el Santo, ¿sí? Ah, no, está bien. Lo atraparon un poco de la fecha prevista. Mi mamá, por ejemplo, una vez adentro del regimiento no habría muerto ametrallada. Bueno, se acabó, las ratas en el vientre. Yo voy al baño. Puede ser un recuerdo muy malo de un autor importante como yo que me mee encima. No me de las 4 de la tarde. Ya me pasó, siempre me pasa. ¿Pero vos pretendés volver? Por Constantini, sí. Estaba en el baño conmigo y me dio la razón. Si hubiéramos estado en el baño nosotros, no tendríamos que haber ido a mear. No, porque el baño está hacía temperatura razonable, acá se me tenía de cagarse. Ni de mearse. Ahora sí. Esto no me gustó no me gustó la construcción de este tema, pero vamos a ver qué pasa. Veamos cómo acaba. Dale. Una cosa que hay que ver siempre en la gente. Al llegar nos tiramos en la cama, dormimos. Muchas horas después, no sé cuántas, me levanté, preparé café y abrí la guía de teléfonos. Despratizadores busqué, por suerte había varios números. No, me parece un relato, y voy a buscar a ver si hay algo. Por ejemplo, la concepción de la guerrilla, de Montechingolo, de la tortura, es completamente periodística y trivial. Quizás sea periodista, que lo que digo. Lo mismo, cuando uno vive en una mina, en una casa que tiene ratas, y se quiere mudar, se lo puede decir esto al abogado para iniciar el juicio, pero no lo puede decir en literatura. Cancelamos el contrato de alquiler del departamento. Le dije a mi mujer, si hay algún tipo que le dice a la mujer cancelamos, ¿qué le dice a la mujer? Dice, nos vamos a la mierda, ¿no? Toma la un párrafo. Esa noche mi mujer me preguntó si me pasaba algo. Nada le dije, bueno, hijo. Está lleno, esto es literatura argentina contemporánea. ¿Cuáles son los vicios de la literatura argentina contemporánea? Es muy bueno, hablando de Sacomano, es muy bueno, a mí me cae muy bien y me parece que tiene una pasta genial de narradora, la Piñeiro. No leí el libro grande de ella, pero leí otro, tuya. Me gustó, pude leer, con grandes defectos, ¿no? Pero tiene esta cosa, está escribiendo para un lector imaginario que no es el lector de libros. Los vendedores, los tipos que quieren vender muchos libros, tienen que escribir para el comprador de libros. O sea, escribir algo que sirva para embaucar al comprador.
encontrador. Pero no despreocupándose de lo que pueda leer o no leer el tipo. ¿Entendés? Esta gente que se pone en la cabeza que imagina que el comprador del libro es un señor que va a leer el libro y va a prestar alguna atención y que hay que satisfacerlo de alguna manera, está equivocada. Por eso los grandes bestsellers son de tipos que ni piensan en comprar. Por ejemplo, Andahasi no piensa en el lector. Esos párrafos gigantes, esas cosas, esas metáforas insoportables, alegoría, delirios, que realmente un día lo van a rescatar a Andahasi. En ese libro maravilloso que usan en Pote, con absoluto realismo, que usan en Pote en una tormenta en el lago de Locarno. Que es el libro que ganó el premio Planeta. No sé. Bueno, y llegan a la orilla y les había olas en el lago, con un mar embravecido, truenos. Llegan a la orilla y empiezan a ver, están secos. Hay miles de cosas, de noticias que soy. Pero no lo hizo a propósito, pero realmente se burla un poco del lector, o escribe cualquier cosa, porque sabe que lo que está vendiendo es Andahasi, su título, su propaganda. Se quejan de que Bucay plagia, pero debe haber plagiado todo. Lo plagió de lo que leyó en la calle, de lo que leyó en el diario, de lo que se acuerda de la infancia, de dentro de su cabeza, porque hay una manera de escribir que es plagiando a uno mismo. Recuerdo un concurso de cuentos que tuve que leer 440 cuentos de Paula en Chile. Y en Chile es mucho peor. Porque son 440 hijos de puta que van a taller literario y vienen todos corregidos por el profesor. Este va a taller. Cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta? No se escucha, ¿qué dijiste? Que este va a taller. Va a taller. Alguno, no sé cuál. ¿Cómo me doy cuenta que sí que va a taller? No, te pregunto. No, verdad que no lo todos los sé. indicios que tiene alguien que está leyendo. Eso quería que me a cuentes. medida ¿Cuáles que son los escribe, indicios? Que está leyendo a medida que escribe. Que está pensando cómo se va a Claro. leer. Y le corrige los tiempos verbales, por ejemplo. ¿No ves que no hay un solo error de tiempo verbal? Digamos, ningún tiempo verbal inesperado. ¿Vos escribís con errores de tiempo verbales? A ver, deliberadamente, claro, pero primero que no manejo los tiempos verbales como este hombre que pone presente y pasado. Manejo muchos más. No encuentro libros subordinados. Con subordinados hubiese reducido este texto a 2 páginas. Y contaré lo mismo, lo que pasa es que no vale la pena tomarte el trabajo porque no hay victoria. Alguien se cae no sé dónde, ¿no? Alguien cae de un lugar, no sé qué era. Pasó uno que dio varias vueltas en redondo como si estuviera en un avión, ¿no? Y al final abrió la rampa de atrás para que saltaran varios paracaidistas. Problema también. Un tipo que tira un avión desde abajo no sabe si lo que abrió es una rampa o si desconectó las puertas. Generalmente los paracaidistas tiran por la puerta. No tienen, por rampa se tiran la camioneta Chevrolet de la propaganda, que rebotan, ¿no? Pero los aviones que llevan paracaidistas son aviones bimotores que, bueno, se abrieron las rampas. Al final de dar vuelta. Claro, por supuesto. Al final, ¿cómo no va a ser al final? Si el avión se va a quedar después, si no, se queda ahí, se cae. Tiene que terminar la acción. Y al final abrió la rampa de atrás para que saltaran varios paracaidistas. Varios, bueno, no importa. Abrió la rampa, sí, me dice, parece que estuviera contestando a mí, hijo de puta. Abrió la rampa, sí. Se lo está contestando un profesor de italiano. Esa noche mi mujer me preguntó si me pasaba algo. Nada, le dije, bueno, dijo. Al tiempo, azulejaba las paredes de la cocina, empezaba a anochecer. Pasó otro avión, ese volaba alto y por momentos quedaba oculto tras las nubes. Igual era fácil ponerse a mirarlo, porque hacía mucho ruido. Acá hay un... Sí, ¿no?
Así que también fue fácil ver el momento en que se abrió la rampa y el hombre cayó al vacío. Otro paracaidista, ¿ves? Claro que con el tema de los tipos que tiraban de los aviones, ¿estás con esto? ¿Quién? ¿Leíste vos el cuento? Sí. ¿Estás con esa historia? Salí, bueno, entonces, salí, algo debía hacer, no ir a la comisaría, pensé. Esto debe ser un asunto delicado. No, yo creo que además, yo creo que todo el que escriba este tipo de cosas siniestras, con el mismo nivel de conciencia con que horroriza a los accionistas de Tele 11, que por eso le dedican el programa, Tele 11 se llama Telefe, ¿no? Tinelli es de Telefe, ¿quién es de Telefe? No sé, yo no lo sé. No, creo que es de Canal 13, Tinelli ahora. ¿Y Tele 11 de quién? Antes era de Integridad Atlántica. Bueno, es un mexicano rico. Lo cierto, vieron que el Carlón se hace cosas así, desaparecido, ¿no? Que es una serie, sí. Está escrito desde la conciencia, un tipo que escribe desde la conciencia de un accionista de Tele 11 que hace estas cosas para ganar audiencia y borrar su historia negra, la debe tener, ese canal la tiene, ¿no? Atlántida la super tiene. Difícilmente puede escribir bien. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sirvió? Sí. ¿Satisfice tu deseo? El de la gente, No, sobre no, pero el todo. tuyo de cuando me dijiste me gustaría, Sí, por supuesto. hice la que te gustaba. Sí, sí, sí. ¿Alguna pregunta? No, ¿se puede hacer preguntas por el tiempo? Sí, se puede. Si quieren hacer preguntas, tenemos el O micrófono. decir cosas en contra. También. ¿El Gran Menem está publicado en algún lado? Por supuesto. Pero no es un texto de Gran Menem. Gran Menem es un capítulo de los monstruitos. Menem estudió Derecho en Chuquisaca y La Paz. Se lo puedo leer, Gran Menem. Tiene vigencia. Nada más que ese fragmento, ¿no? Ah, trajiste. ¿Cómo? Mirá, te traje, hasta este traje. Este traje. ¿Qué es? Uno que escribe en cualquier cosa. Grande Menem. Es una historia de unos tipos que están ahí hablando boludeces y se encuentran con un monstruo, otro monstruo como ellos, que hablan de otro monstruo que se hizo peronista, ¿no? Genio Menem. Che, ¿viste el monstruo Gorompo? ¿Sigue menemista todavía? Y pobre monstruo, el mate no le da para otra cosa. ¿Habrá afanado bien? No, ni ahí, ni un palo verde se dice. Estuve en un asado la otra vez con él y nada más que un palo, dice que se hizo, y una quintita, 6 remises, nada afanó. Y bueno, pero por algo se empieza y al menos levantó cabeza. Yo no lo critico, pobre. La materia gris no le daba para otra cosa. Pero escribir sí, escribe bien. Eso no se le puede negar. ¿Te aprendiste las sodas que le pasan por Canal 23? No, ¿cómo me las iba a aprender si en el aviso prometían que iba a salir en libro y nunca salió? Boludo, hubieras hecho como nosotros dos con la negrita. Nos grabamos todo el video y 3 días que tuvimos el cable en reparación por la tormenta lo aprendimos. La negra lo hice mejor, ¿te lo digo? Sí, maestro, dale. Al fin me saco la calentura que tenía de escucharlo tranquilo y sin propaganda. Ahí va, ahí va. ¿Te acordás? Que empezaba con la marchita, pom, 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 de la marchita con bombo y tamboriles. Después aparecía el gorompo, o un flaco igual a él y disfrazado de jugador de la selección nacional. Si fuera vos. Con... Hola, y bueno, ¿fumo mucho? ¿Tienes? ¿A mí se me fue o qué? ¿O a vos? A nosotros lo escuchamos. Hola, hola. Perdón, por la posición, si fuera vos. Puede ser. No, puede ser también el cigarrillo. Le da. Por la pipa, digo el mate. Ahí va. ¿Te acordás que... ¿Ahora se oye? ¿Te acordás que empezaba con la marchita y el bom, 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 bom de la marchita con bombo y tamboril? Después aparecía el gorompo, un flaco igual a él, disfrazado de jugador de la selección con el número 17, bordado adelante de la camiseta y botas amarillas de marinero. Y ahí es el momento en que dice: soy del partido de Menem, del partido de los machos. Si no les gusta, muchachos, díganmelo, acá me tienen. Viendo que nadie se anima, les voy a enseñar la historia, así se enteran por qué entró Menem en la gloria. Esa parte me la acordaba,
Lo tengo bien porque lo dicen justo en el momento que ponen ese cartel grande. Claro, el cartel luminoso de láser que titila en el aire del estudio en láser. Te lo sigo diciendo. El cartel decía Gran Menem y sigue. El doctor Menem se graduó de abogado en Chuquisaca y La Paz. Menem tenía una visión... ¿Se oye? Menem tenía una visión privilegiada y desde las barrancas del Parque Lezama vio a los ingleses desembarcar en Quilmes y alertó a nuestras tropas, repartió barriles de aceite por los quilombos de San Cristóbal, les consiguió las putas mangueras y sartenes de paella para que tiren aceite hirviendo y desde los techos quemen al invasor. Putas y negras, cuarteleras armadas de mangueras y solo por amor enfrentaron al invasor. Cuando el virrey Liniers en un acto solemne le iba a poner la medalla de condecoración, Menem dio un paso al frente y dijo: «Tené la voz, francés, que te jugaste como el que más». A cambio Menem le reclamó al virrey que no fusilara a los ingleses y los tomó y los puso a trabajar en carretas para enseñar inglés comercial a los peones de la Pampa y a los indios mansos cristianados. Menem vendía paraguas al costo en la recoba del Cabildo el 25 de mayo de las 2 de la tarde. Allí tuvo la idea de hacerle carapela Menem. Menem creó la bandera y hizo antes que nadie. Menem cruzó los Andes en un caballo de carrera y señaló dónde convenía más sembrar viñedos. Menem derrotó a la flota realista frente a la isla Gorriti y hundió la nave insignia española con un solo disparo del cañón de su yate. Menem volvió para indultar a los que fusilaron a Dorrego. Menem destacó a Blas Parera y a Mendelssohn para la licitación internacional que seleccionó la versión definitiva de nuestro himno patrio. Menem privatizó los saladeros, liberó a los negros y persuadió a los patrones esclavistas de las ventajas de una relación de trabajo humanizada. Trajo progreso a la ciudad y al campo Menem. Liberó Menem a los negros, liberó a las negras, dignificó a los araucanos y liberó a los mazarqueros secuestrados por los grupos de tareas de los revanchistas unitarios. Indultó Menem a los revanchistas unitarios y a los blandengues alzados y a los chupandines y a los desertores de la leva de Mitre cuando ni ellos mismos lo esperaban. Menem liberó las zonas pampeanas, serranas, puneñas y patagónicas. Menem comandó la avanzada del Chacho Peñalosa que defendió la frontera y los estancos de Santa Cruz de la Sierra. Menem renegoció los préstamos de la banca Citibank en las condiciones más favorables para el Tesoro argentino y por una ínfima comisión. Llevó paz a la frontera de los ranqueles y los mapuches Menem y convenció al feroz Calfucurá de las ventajas de dar formación cristiana a los 300 hijos de sus cautivas y concubinas. Menem apadrinó a los nietos del Pampa y gestionó el ingreso de Seferino al seminario mayor. Menem fundó universidades, laboratorios, centros médicos, clubes de rally, politécnicos, polígonos, polideportivos, gimnasios, policías privadas, autogestionarias, camas solares, gimnasios, sauna y la logia libres y aceptados racionales de La Rioja. Tradujo el Código Civil, lo dio a conocer en árabe y hebreo y con su peculio costeó la traducción del Código Penal del francés. A un joven, Menem se sobrepuso al hábito de fumar, mostrando durante el apogeo de su vitalidad la misma entereza con que más tarde afrontaría las peores pasadas del destino. Jamás negó lugar Menem en su mesa a los judíos y a los extranjeros. Siempre tuvo Menem en su mesa puesta con un pan tierno para compartir con sus enemigos. Nunca Menem sintió a sus enemigos como otra cosa que como un hermano circunstancialmente equivocado. Siempre ha sido un cristiano ejemplar el doctor Carlos Saúl Menem. Jamás veréis a Menem en la jactancia, ni en la arrogancia, ni en la intemperancia. Es Menem un patriota, un hombre de trabajo es él. Honrándolo, no honras al hombre, por tanto que como ciudadano de Argentina de hoy debes al prócer Menem. Junto a nosotros honras a Menem por tanto y tanto que la patria de siempre, siempre le deberá al más ilustre de los riojanos, Charles. Eso es un maestro, negro, que lo sabés completo y lo recitas de 10. Es un genio el gorón, por lástima que se haya hecho menemista, ¿no? Y sí, pero a cualquiera le pasa esas cosas. Decime algo, ¿se sabe bien a qué edad dejó Menem de fumar? No, ese es otro de los grandes misterios de la política. Yo me lo preguntaba y la negrita en la fábrica pidió que se lo consiga en internet, las culpas de informática.
y no lo encontraron. Raro que no figure en internet, ¿no? Y sí, pero no debe ser lo único raro que pasa en internet ni en la realidad. Lo que pasa es que uno se acostumbra a vivir pensando en otras cosas y muchos datos importantes se escapan. ¿Vieron la campaña de publicidad? Que este libro está publicado en el año 2001, 2 años antes de la campaña. Menem lo hizo. Bien. ¿Puedo preguntar? Ahora que otra cosa quiere que haga. Una preguntita muy sencilla. Cuando usted... Soy yo. Acá. ¿Qué sale? Cuando usted completó Los Pichiciegos, tal como está ahora en la edición de Interzona, cuando usted lo termina de escribir, la guerra de Malvinas, tengo entendido que no había terminado. No había terminado. Hay testigos. Segunda cuestión. ¿De dónde obtuvo toda la información? Inventada completamente por mí. La información técnica acerca del armamento británico y todo eso. Y De los diarios, lo que inventé, las armas que son invento mío. Pero no le erré. Son armas tan hijas de puta como las que yo inventé. En realidad, si vos te mirás bien ese texto, del arma que inventé la boleadora. Porque eran 3 cablecitos unidos con bochas, ¿no? Que giraban, que venían girando. Eso se llama boleadora. Sí, hablando de inventar, les quiero decir, yo estaba diciendo, cuando me fui con la chica Piñeiro, escritora, que cada tanto hay documentos. El trabajo de la afinada Sarlo sobre la Piñeiro, que salió en el... Yo qué sé. Para mí murió cuando se hizo alfonsinista. No, mentira, porque la quiero. Pero es de mi edad. Estaban cerca del arpa que de la guitarra. El tema es que el trabajo ese sobre, creo que tiene un valor teórico muy grande que pasó desapercibido. A la gente le gustó bien, como bien escrito, que salió en ADN o en cultura de perfil. En cultura de perfil. Pero tiene un valor teórico. Da cosas que yo nunca sé. Yo siempre las pensé, las sentí, pero me di cuenta que lo había podido pensar y escribirlo. Yo no lo había podido escribir. Sobre el tema de la mesera. ¿Sí? ¿Qué me decías? ¿Quién tiene el micrófono? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué tal, Fogwill? ¿Vos crees, a diferencia de César Aira, por ejemplo, como escuchamos acá, a diferencia de César Aira, que el humor es válido en la literatura, te gusta? Sí, claro. Los cuentos buenos, los cuentos que te hacen cagar de risa de Fontana Rosa, como bueno, hay muchos. Hay muchos que te hacen cagar de risa y vos estás riendo tanto que no te das cuenta que también te risa al mismo tiempo de la lucidez y de la genialidad creativa de la narrativa de Fontana Rosa, como por ejemplo El mundo vivido equivocado o La última montonera. El mundo vivido equivocado es un cuento que Borges hubiera soñado con escribir, porque es un cuento sobre cómo se construye un cuento en el habla cotidiana. Y La última montonera es ese de la montonera que se perdió en la historia y que sigue andando todavía, que tiene que cambiarle los pañales descartables al bebé, el caucho que lleva al bebé en la anca del caballo, etc. ¿Puede ser otra cortita? ¿Se entiende? Me encantaría poder decir. No, que justamente en Vivir Afuera vos contás una anécdota del negro, no sé, que dice que espiaba a mujeres desnudas, no sé si te acordás, o sabés esa anécdota. Digo, eras amigo de él, ¿no? ¿El negro que qué? Del negro Fontana Rosa, decís, me parece, que espiaba a mujeres desnudas, no sé. Me parece que no. Puede ser, mi Sudamericana está un poco confiable que por ahí agregó esa página y le escribió el Pichi Terroni. No se puede saber. No, creo que nunca nombré en novela, en crítica puedo haberlo nombrado muchas veces y en la vida real lo... ¿No estás escribiendo ahora? Ahora estoy hablando boludeces. Ok, no sé.
Estás escribiendo la novela de la que se publicaron 70 páginas más o menos en una revista. ¿Continúas trabajando en eso? Esa la miro y la pienso y no me sale la continuación. Escúchame, lean esto, lean el ABC de Madrid, que es el mejor, que hoy por hoy es el mejor, junto al País de Montevideo, es el mejor suplemento literario de la lengua, ¿no? Mejor que todavía mejor que el de Perfil, porque sé que le fallan los títulos, es muy chiquito, está muy en la cotidianeidad de las modas argentinas. El ABC de Madrid en el año, no me acuerdo cuánto, 2001, 2002, publicó un reportaje de Ana María Moix, que es una escritora catalana, escritora y dueña de Pasacalme, ¿no? Nada más. A Sebald, con tanto orto que esa semana se murió. Y que fue el último reportaje que concedió, uno de los pocos reportajes que concedió y la última aparición pública de Sebald. Y Sebald en ese reportaje tiene un montón de reflexiones interesantes sobre la industria editorial, la vida cotidiana del escritor, los escritores, y dice, salvo Tomás, me lo dice con mucha asertividad, y era un tipo que sabía realmente literatura, vivía de enseñar literatura y escribía también, que uno no puede dudar de que si escribía bien y enseñaba literatura debía saber de literatura. Que en el siglo XX solamente Thomas Mann es una excepción, que un escritor tiene una vida útil de 20 años, salvo Thomas Mann. O sea que vos ya estás, según esa teoría. Pero yo ya estuve, ya fui, sí. Lo que pasa es que yo revivo cada tanto. Me drogo, dejo la droga durante 7 años. No dejaste de fumar. Dejé casi de fumar. Ah, casi. Sí. De coger. Me dicen que no a todo el mundo. ¿Te acordás? Sí. Pero bueno, por ahí se da. Bueno, esperemos que reviva. Pero no, en serio, es otra época, pero no, es posible que se me haya acabado la nafta. En principio yo me ocupo, yo laburo tanto, yo escribo 2 o 3 horas por día, pero yo además me ocupo mucho de mí, 3 o 4 horas por día me dedico al deporte y 6 horas por día me dedico a los chicos. Soy chofer, llego, traigo, voy, pago, no tengo la energía de un tipo más pautado, que tiene que trabajar, etc. Pero bueno, posiblemente sea eso. Y un día recompense. Por ahora me va muy bien así. Bueno, si no hay más comentarios o preguntas, entonces sí cerramos el ciclo. Como nadie pregunta, bueno. ¿Qué era lo que amenacé leer? Un libro de mierda, poemas muy malos, algunos pésimos. Pero hay un poema en este libro, se puede comprar ahora, es un incunable, vale como 1000 pesos. Lo tiene algún ejemplar todavía, la librería de Viejo, Mansalva debe tener algunos 500. Es un poema que... una porquería. No está en este libro, me equivoqué de libro, puede ser. Podría ser, qué bueno sería que me lo olvidé, que me lo haya confundido. Era un poema espantoso. ¿Está acá? No, puede ser que él estado en un libro en la época, en las horas de citar. Efectivamente, tenía todo el proyecto de leer ese poema donde hablaba de los desaparecidos. O falta en este libro porque lo recordaron las páginas. Nada. Bueno, nada, decía, siempre aparece una mujer a esta altura del poema, pero esta vez lo editaré, preferiría que apareciesen las mujeres que nunca más se encontrarán. Pido a los santos del cielo que ayuden mi entendimiento para mostrar ese agujero en el verso. Punto. ¿Cuántos escribirán sobre ellos y ellas? Se montarán sobre ellos y ellas para parecer corazones o lágrimas. Y yo no quiero parecerme un corazón.
Porque yo estaba viendo en ese año 78, en el Mundial, que se estaba construyendo esa cosa, se estaba construyendo una épica falsa. Y eso es lo que fue mi locura, que me obligó me hizo trabajar en El Porteño, con 4 o 5 notas que publiqué y después seguí exprimiendo durante años, que fueron saliendo en Primera Plana y en muchos medios los mismos temas. Era la bronca, loca, porque no entendía por qué enojarme, contra una literatura y una cultura que solamente hablaba de la derrota. Yo escribí el único relato victorioso de la guerrilla. La única victoria militar está narrada por mí en la liberación de unas mujeres y es real esa victoria. El personaje que se llama Zavala en mi cuento era el doctor Lipschitz, de la FARC. Y nada más, todo lo demás son todos torturados, tirados de aviones. Bueno, se perdió, Paul. Hubo una derrota. Te puedo hacer dos Pero ¿por qué? Pero el heroísmo, ¿dónde está contado, cantado? Bueno, pero si no hubo una victoria, yo no quiero entrar en eso. Te hago dos preguntas. Dijiste que le hiciste un reportaje a Fabio. Sí. Y haces uso libre del principio de inducción completa. Y te hago yo una pregunta sobre Fabio, por un lado, porque me interesa conocer tu opinión. Yo vengo de Colonia Benítez y ya me presenté una vez con vos y haces un uso de conocimientos que yo no los tengo porque allá se vive en el campo, pero me llama la atención una cosa que estuvo Toni Negri y parece como que no hubiera estado. Te pregunto sobre Fabio, que lo conoces, y una impresión tuya sobre Toni Negri, como lector tuyo que soy. Ah, como lector mío Toni Negri. Yo no. Toni Negri, cuando Toni Negri estaba preso todavía salió un ensayo de él, en italiano, que corrió a comprárselo Tomás Abrán, que era un filósofo que compraba todos los libros. Y me lo prestó, lo miré, claro, en italiano no pierde sentido crítico. No me pareció para nada interesante. Para nada. Y por otra parte, a mí la Brigada Roja tampoco me había parecido interesante en su momento. Eso. Fabio, cuando me consigan una película de América Latina, perdón, que no sea de Brasil, ¿no? Que no sea de Clau Berroya, de la altura de las películas de Fabio, del Aniceto, de la Crónica de un niño solo, cambiaré mi opinión. Me parece un gran director, es un tipo con una sensibilidad impresionante, me parece un tipo que viene de Colonia Benítez, peor que vos, porque él realmente tiene, digamos, una posición muy culposa con lo que es la cultura y todo lo demás. Yo fui enemigo de Fabio a muerte, me costó mucha plata Fabio a mí. Cuando Fabio, recomendado por López Rega, me ganó una campaña de publicidad en Tucumán, en San Juan. Lo llamó López Rega al gobernador de la provincia, que si nos daban la campaña de publicidad a esos tipos de Buenos Aires, que eran zurdos, le iba a pasar lo mismo que le había pasado a no sé quién que le habían hecho la boleta, a Martínez Vaca. Y después cuando lo conocí, cuando empecé a andar con él, lo quise mucho realmente, y más aún Fabio fue la mano desde una visión que yo no comparto para nada, desde una concepción bíblica del peronismo, fue el que me hizo a mí convertirme en un motivo de orgullo, que sigue siendo para mí hoy, el único afiliado peronista entre los meses de octubre a noviembre del año 1983, cuando todos los intelectuales peronistas estaban en la mesa de la paz rompiendo supuestamente los carnets. Todos los que ahora son asesores del gobierno, ¿no? Y yo me hice peronista por el tema, simplemente por el tema un poco de la mano de la gracia divina que me hablaba Fabio, pero de la mano de el ataúd, ¿no? Yo quería ser de la patota del doctor Herminio Iglesias. Y esa fue una influencia rarísima de Fabio. De Fabio y un dirigente del gremio, que terminó muy mal, como siempre pasa, del gremio telefónico, que después terminó en las telefónicas privadas, ¿no? Pero un dirigente gremial, peronista, combativo, que me dijo: Fowell, vos tenés que ser peronista, porque todos los que tenemos una ofensa en Argentina somos peronistas. No entendí lo que... yo no sé lo que es tener una ofensa, pero
Esas cosas me funcionan y me hice peronista. Duré un mes, 15 días, ¿no? Pero lo admiro, Fabio, sí. ¿Sí? ¿Tú crees que fue ventajoso o desventajoso el haber crecido en un país donde las paranoias tienen siempre preeminencia, donde se exige una constante de entrar en paranoias enfrentadas y demás, y disruptivas? ¿Es ventajoso? Literariamente, por supuesto. Pero más paranoia que en Francia y en Alemania no existe en la Argentina, no lo hubo, ¿eh? No estoy hablando de Francia y Alemania, te estoy preguntando a ti. Sí, no, por supuesto, no, pero por supuesto. Dado lo que te he escuchado. No, por supuesto, sí. ¿Es ventajoso literariamente? Sí, por supuesto. ¿Vos sos psiquiatra? No soy idiota. Soy tonto. Bueno, pero bueno, psiquiatra, no todos los no tontos son psiquiatras, ¿eh? Bueno, lo cierto es que yo creo que lo que se llama el mecanismo paranoico, que lo que la psiquiatría ve como paranoia, lo que le pasaba al doctor, perdón, lo que le pasaba al doctor Schreber, no sé si leíste el libro de Schreber, ¿cómo se llama el libro de Schreber? Bueno, el que permitió el acceso de la paranoia al psicoanálisis, ¿no? El diario del presidente Schreber. Fue un señor que fue presidente de Austria y que desarrolló una teoría sobre no sé qué sobre todo, y que Freud dedicó un libro a analizarlo, ¿no? A mí me resulta muy convincente Schreber, me resulta muy interesante. A mí, por ejemplo, en serio, Schreber me parece muy convincente Kalsinski, no sé si leyeron a Kalsinski. No, pero la pregunta era otra. Kalsinski es el Unabomber, se llama. La pregunta era Sí, la paranoia me parece, sí. La pregunta es si en tu vida literaria, que sí, por supuesto. Mira. El verte obligado continuamente a ese tipo de interrelación, que más o menos diste a notar, que además muchos han vivido, yo por suerte no. Te pregunto, ¿piensas hoy día que es ventajoso? Es muy ventajoso. Para la literatura. Pero por supuesto. Bueno, por supuesto. Mirá, y vos escuchame, ¿qué sería de la literatura occidental si no hubiera existido toda la mitología griega? Que era una construcción paranoica, pensar de que los truenos eran un señor que venía con, ¿no? Bueno, gracias, perdona. Bueno. Bueno, entonces sí cerramos el ciclo Fogwill y vamos a festejar con una copa de vino. ¡Qué bueno!